Ahora vamos a ver un tema que se llama movimiento rectilíneo uniforme. El movimiento rectilíneo uniforme, o también llamado MRU, es aquel con velocidad constante y cuya trayectoria es en línea recta. Esto significa que no cambia ni el valor de la velocidad ni la dirección del movimiento. En esta definición podemos encontrar unos puntos importantes. El principal es velocidad constante. Y el segundo es que la trayectoria sea en línea recta, de ahí su nombre. Con estos dos términos en mente, el movimiento rectilíneo uniforme tiene una serie de características. La primera es que el espacio recorrido es igual que el desplazamiento. Aquí la persona, la distancia que va a recorrer va a ser igual a la distancia en la que se movió. El segundo es que en tiempos iguales se recorren distancias iguales. Eso quiere decir que si en una hora recorrimos, por ejemplo, 20 kilómetros, en 3 horas tienen que ser 60 kilómetros, en 4 horas 80 kilómetros y así sucesivamente. Rapidez es igual a velocidad, que rapidez y velocidad en términos generales son conceptos que son diferentes. En este caso, en el movimiento rectilíneo uniforme, rapidez y velocidad tienen el mismo valor. La aceleración es cero. ¿Esto qué quiere decir? Que como no hay una aceleración como tal, o sea, como no es 1 ni 2 ni menos, o una desaceleración donde sea -1, -2, etc., no hay un cambio en la velocidad. Recordemos que aceleración se define como un cambio de la velocidad en el tiempo. Entonces, si la aceleración es cero, significa que no hay cambios. 5. La velocidad es constante, tanto en sentido, magnitud y dirección. Esto quiere decir que la velocidad con la que inicia un recorrido va a ser siempre la misma, siempre y cuando el sistema cumpla con las características de que vaya siempre en el mismo sentido. En el momento en el que el sistema cambia de dirección, por ejemplo, que ir en lugar de línea recta das una vuelta a la derecha, ahí ya estaríamos hablando de un sistema diferente y por lo tanto tendríamos que volver a analizarlo desde que cambió el recorrido, pero no es el caso en este ejemplo. 6. Viaja siempre en línea recta. Entonces, leyendo esta definición, nosotros nos podemos dar cuenta que hay dos términos que son los principales para determinar si un movimiento es del tipo MRU. El primero es la velocidad. La velocidad medida en cualquier punto de un recorrido va a ser igual a la velocidad inicial. O sea, que si por ejemplo en una carrera uno de los carros empezó con una velocidad de 80 kilómetros por hora, significa que si yo mido su velocidad a los 10 minutos, a la media hora, a la hora, a las 2 horas, la velocidad tiene que ser la misma, que sería la velocidad con la que inició. Entonces, velocidad sería distancia entre tiempo y para este concepto, esta velocidad se mantiene constante. El segundo es la posición. La posición, que de manera general no es igual que distancia o desplazamiento, se denomina como posición, va a ser igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. En este caso, para esta fórmula, incluimos un concepto que se llama posición inicial. Esta parte es importante, ¿por qué? Porque no en todos los problemas, no en todos los ejemplos, o no en todos los sistemas, los objetos van a iniciar desde la posición cero, o sea, desde el inicio como tal. En muchas ocasiones, por ejemplo, en una carrera, una persona, por decir algo, se va a meter a los 100 metros, va a empezar a los 200 metros, o a la mitad de la carrera se va a meter a competir, etc. O sea, puede darse el caso de que la persona o el sistema que estamos analizando no empiece en el cero. En caso de que sí empiece en la posición cero, pues simplemente eliminamos esta parte y nos quedamos nada más con velocidad y con tiempo. Si lo analizamos de manera gráfica, velocidad, ¿sí?, representa esta línea azul. Si se fijan, este vector y, que es la velocidad, la magnitud de la velocidad, y el vector x, que es el tiempo, en el origen tiene un valor y ese valor se va a mantener en todo el tiempo hasta el final de nuestro análisis. Mientras que la posición se va a mantener como una línea ascendente de manera constante. Aquí el eje X representa la posición, o sea, en qué lugar está el objeto. Si es una carrera, en qué posición o a cuántos metros de la línea de meta, etc.
y el eje X es el tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que si, por ejemplo, aquí tenemos una posición inicial que es diferente del 0, aunque esta línea también puede iniciar aquí, o sea, va a depender del sistema, siempre se va a mantener creciendo de manera constante. Es por eso que si, por ejemplo, nosotros analizamos una competencia, en este caso es una moto, la moto tiene una posición inicial que, como digo, puede ser la línea de meta o puede ser, a lo mejor es una carrera de relevos y esta moto empezó a los 200 metros o al kilómetro, etc. Entonces, si nosotros analizamos la moto en 3 instantes de tiempo, siempre tiene que tener la misma velocidad y la proporción del recorrido, o sea, sus posiciones tienen que ser proporcionales a el tiempo transcurrido con la velocidad del objeto.